Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos Muchas gracias. a esta charla de Crismón. ¿Acaso Dios condena la homosexualidad? Hoy James Allison nos va a hacer un recorrido por el Antiguo Testamento. El mes que viene nos lo hará por el Nuevo Testamento, a propósito de los textos que en ocasiones se han utilizado para condenar a las personas homosexuales. Entonces él hará ese recorrido un poco con la intención de expresar que realmente lo que dice la Biblia poco tiene que ver, o poca relación tiene con lo que entendemos nosotros hoy en día con la homosexualidad. Voy a decir unas breves notas, aparte de la amistad que nos une con James Allison desde hace ya bastantes años, pues que es teólogo, es autor y sacerdote católico, ha estudiado, ha vivido y ha trabajado en numerosos países de lengua hispana como México, Brasil, Bolivia, en Chile, ha estado también en Estados Unidos y obviamente en el Reino Unido, que es de donde él proviene. Es doctor en teología por la Facultad de los Jesuitas de Belo Horizonte, Brasil, y de sus libros, probablemente ahora a lo mejor existan ya más, pero en el momento en que se hizo esta sinopsis había tres, que es Conocer a Jesús, El retorno de Abel y, quizá el más conocido, Una fe más allá del resentimiento. Este ha sido publicado en numerosas lenguas, el ruso creo que fue la última. Y pues sin mayores presentaciones, pues os dejo con James Allison. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Alberto dice que lo que voy a intentar demostrar es que el uso de la Biblia poco tiene que ver con la homosexualidad. Y profundamente, porque lo que quiero demostrar es que nada tiene que ver con la homosexualidad. Y para eso vale la pena que consideremos una cosita que sin duda ustedes ya lo saben, pero vale la pena recordar. Les pregunto, si alguien de memoria aquí sabe en qué año fue acuñado la palabra homosexual o homosexualidad. 1863 por ahí. 1863. 63, 64, 65 por ahí. 69, por ahí. Las dos fechas que he oído son 68 o 69. 1868. Y los textos del Antiguo Testamento fueron escritos en... Siglo primero. Muchos siglos. Siendo conservadores, los textos que tenemos del Antiguo Testamento son de después del exilio, o sea, alrededor de 500 o 450 antes de Cristo. O sea, entre aquel periodo, los 450 antes de Cristo, y 1869, la palabra homosexualidad, homosexual, no existía. De modo que cualquier texto moderno que tradujere las palabras que hay en el texto del Antiguo Testamento por la palabra homosexual ya está haciendo una interpretación. Dígase de paso, esto es absolutamente normal. En cualquier traducción de los textos antiguos se suelen hacer interpretaciones. Se tiene que hacer interpretaciones. Porque ni entre nuestros idiomas modernos las palabras tienen traducción absolutamente exacta, sobre todo cuando se trata de textos poéticos, digamos. Grandes partes de la Biblia son textos poéticos. Entonces, recuerden que quien hace una interpretación asume una enorme responsabilidad. Y es sobre esto que vamos a ver ahora. Yo quisiera comenzar, y aquí Alberto me pondrá, son las tres notas que tanto antes de esta sección sobre el Antiguo Testamento como sobre la próxima sesión de aquí a un mes sobre el Nuevo Testamento van a regir lo que voy a decir. No, arriba, aquí está. Y esta es una cosa fácil de entender. Los textos de por sí, los textos de la Biblia, no dicen nada de por sí solos. La carga moral de la interpretación recae siempre sobre el intérprete que escoge hacer de este texto
un mensaje contemporáneo en este momento. O sea, alguien escoge leer tal pasaje por motivos muy particulares y quiere hacer de aquel texto un acto de comunicación en un mundo moderno. Este acto de escoger y leer, imaginando una interacción con el mundo contemporáneo, es de la responsabilidad de quien lo hace. El texto en sí está escrito, está cerrado, no dice nada. Y hay muchísimas partes de este libro, por ejemplo, que ustedes ni oyen ni oirán jamás, porque son listas de nombres de sacerdotes. Inmensamente aburridos y de muy difícil uso o inteligencia para cualquier persona. Sería muy extraño que alguien decidiera, hoy para entretenerles voy a hacerles una lista de los sacerdotes que tal y como aparecen. No. Grandes partes de los textos, que eran de inmensa importancia para algunas personas en cierta época, no lo son para nosotros. Sea lo que sea que dijere cualquier texto, la instrucción que siempre nos da es, y esto es, no es lo que es esto, es una instrucción de lectura. ¿De qué manera hay que leer los textos? Sobre todo los de la Escritura, entendiendo que algo tienen que ver con Dios. Vayan y aprendan lo que quiere decir esto. Misericordia quiero y no sacrificio. Y ojo, Jesús no está diciendo esto a un grupo de personas que estaban al punto de hacer un sacrificio. Estaba haciéndolo a personas que leían los textos de una cierta manera. O sea, leían los textos de manera que tendía a excluir personas. O sea, él estaba utilizando sacrificio en el sentido moderno. Es decir, así como usted escoge interpretar un texto, del mismo modo será juzgado por ello. Vayan a aprender lo que quiere decir esto, misericordia. Este texto, dice de paso, él repite dos veces, de los pocos textos que Jesús repite dos veces en el Evangelio de San Mateo. Vayan a aprender. Y a la segunda vez que dice, si ustedes hubiesen entendido esto, misericordia quiero y no sacrificio, ustedes no habrían inculpado a los inocentes. ¿Ustedes recuerdan este pasaje? O sea, es una instrucción de lectura. ¿Por qué? Jesús, como cualquier buen judío de su época, entendía que el texto de por sí está ahí, blanco sobre negro sobre blanco. A no ser que alguien se pone de pie y lo lee, no dice nada. Y la persona que se pone de pie y lo lee está asumiendo una responsabilidad al leerlo, porque es por sus ojos de aquella persona que se va a leer. Las otras personas van a leer, van a entender, escuchar. Por eso recuerden que cuando un abogado vino a Jesús y le preguntó qué quiere decir quién es mi prójimo, y Jesús le contesta, ¿cómo lo lee usted? Es interesante. La respuesta es, ¿cómo lo lee usted? Está preguntando, haciéndole la pregunta exacta en aquel mundo bíblico. La pregunta exacta recaería sobre por ojos de quién usted lee esto. O sea, el texto en sí, aquel abogado podría haber traído juntos 3 o 4 textos diferentes y llegado a conclusiones diferentes. Según el contexto que das, te salen diferencias en las lecturas. Por eso Jesús le preguntó, ¿cómo usted lo lee? Haciéndole la pregunta técnica y pidiéndole que tomara responsabilidad por la respuesta que da. Digo esto, ¿por qué? Quien quiera dijere que es porque la Biblia dice, malentiende totalmente la Biblia. Porque la Biblia no dice, a no ser que nosotros lo hagamos decir, y siempre lo hacemos decir a partir de nuestros ejercicios de responsabilidad nuestra. Y una de las cosas que Jesús siempre nos urge es tomar responsabilidad por nuestras responsabilidades, ¿no? En el caso. Segundo, y esto es muy importante en nuestra materia, aquello vale para toda lectura bíblica.
Esto es especialmente importante en nuestra materia, la materia de lo gay. ¿Por qué? Hay los 7 textos famosos del Antiguo y Nuevo Testamento que son utilizados para darle porras a la gente LGBT. En inglés vamos a clover text, textos porra, así se dice. Así. ¿Cómo? Para machacar. Para machacar, sí, así se dice. Sí. Ahora, la instrucción de lectura que tenemos para toda la Biblia, especialmente en estas cuestiones, es esta, de 2 Corintios de San Pablo. La letra mata, pero el espíritu da vida. O sea, todo lo que hay en la ley puede leerse para acabar con la gente. Pero la función del Espíritu Santo es abogado defensor. La palabra paracletos significa literalmente abogado defensor. Nosotros imaginamos que la palabra paráclito quiere decir algo muy especial. Pero no, era una palabra normal para referirse al abogado que te defiende. A diferencia del abogado que te persigue, que sería, ¿cómo sería el fiscal? Que sería el acusador. ¿En qué es la palabra griega para acusador? La palabra hebraica para acusador? Satán. O sea, en el entendimiento del mundo hebraico había una función de acusador, que era el Satán, y del redentor o consejo o abogado defensor, que se llama el Goel. Se entendía que si tenías un lío, tenía que hacerse en la puerta de la ciudad y tendría las 2 partes, un Goel y un Satán. Un abogado defensor y un abogado acusador. Y la palabra Satán viene de esto, el acusador. El susurro de la acusación, por así decirlo. La noción es de que cualquier lectura que sea por el abogado paráclito, el abogado defensor, tendrá como objetivo sacarte de la acusación. Y noten que es muy importante en este caso, porque lo único que precisa producir semejante abogado para soltar el acusado es una duda razonable. Ustedes conocen el caso, el sistema de jurisprudencia es lo mismo acá, que lo es. Que si hay una duda razonable, entonces al inculpado se tiene que inocente. En derecho romano, odiosa sunt restringenda. Las cosas odiosas han de interpretarse en el sentido más estricto. ¿Sí? Aboca a lo mismo. Entonces yo digo esto con respecto a aquellos 7 textos, de los cuales vamos a ver algunos. La tarea del acusador a esta altura del siglo XXI es fuertísimo. El acusador tiene que demostrar que existe una continua, razonada, inteligente y deliberada acusación contra los homosexuales desde el inicio de la Biblia hasta el final. Y que todos los pasajes que ellos aducen se refieren a aquella realidad, la que están acusando entre los dos, y no a otra. O sea, y con eso se puede decir que es el peso global de la Biblia que puede demostrar que Dios odia o abomina a los homosexuales. ¿Ok? Si tú quieres, esa es la tarea de la acusación. La tarea de la defensa es más bien fácil. Es demostrar que en todos los casos hay duda razonable. Y aquí, como ustedes verán, hay más que duda razonable. Una vez que se conoce un poco los textos, como a continuación lo veremos, no solo hay duda razonable, sino uno se pregunta por qué rayos se metieron en esto desde el primer lugar. Pero esto ya es
es otra cuestión. Tercer punto, y este es un punto especialmente importante para los católicos. Es una observación católica. Si lo pueden. Eso, ya. Este es el documento de la Pontificia Comisión Bíblica en la Interpretación de la Biblia en la Iglesia de 1993, firmado por ni más ni menos que Joseph Ratzinger, hablando sobre la actualización. No hay quien lea la Biblia sin actualizar ciertas cosas. Significa dar un sentido contemporáneo a realidades muy antiguas. No hay quien lea la Biblia sin hacer eso. Por eso ellos dicen, hay que tomar muchísimo cuidado con eso, las actualizaciones. Actualizaciones en sí es cosa buena, porque si no, no se entiende nada. Pero hay que evitar ciertos tipos de actualización, dice la autoridad máxima en materia bíblica de la Iglesia Católica. Es necesario eliminar también, evidentemente, toda actualización que va en el sentido contrario a la justicia y a la caridad evangélicas. Como por ejemplo aquellas que buscan fundar la segregación racial, el antisemitismo y el sexismo masculino-femenino sobre los textos bíblicos. Vamos a ver de aquí a poco un texto muy útil, muy interesante en ese sentido. Es necesaria una atención especial, según el espíritu del Concilio Vaticano II, para evitar absolutamente toda actualización de ciertos textos del Nuevo Testamento en un sentido que podría provocar o reforzar actitudes desfavorables en relación a los judíos. Esta es la enseñanza principal de la Iglesia Católica en materia bíblica. Noten qué significa que en el Nuevo Testamento, notablemente en el Evangelio de San Juan, hay numerosas referencias a la palabra judaioi, que la traducción exacta moderna sería judaitas o judíos. Sin embargo, dicen ellos, si lo traducimos así, estamos siendo mucho más infiel al texto que alguien que los tradujera como, por ejemplo, los líderes de la observancia religiosa de la época. ¿Por qué? Porque la palabra nuestra, judío, hace referencia a una realidad étnica. En la época de Jesús, la palabra judío no hacía tanto referencia a una realidad étnica, pero a una partidaria. Sería mucho más parecido a alguien que era carlista o franquista, a que alguien que era español o catalán, por así decirlo. O sea, tenía todas las connotaciones de miembros de un partido religioso, un Tory, un Whig en el mundo angloparlante, y mucho menos la cuestión étnica. En aquella época el grupo étnico eran los hebreos, se entendían como hebreos y no como judíos. O sea, la manera en que después del derrumbe de Jerusalén por los romanos en 70 y la reconstitución del judaísmo rabínico a partir del año 130, el judaísmo ha llegado a vincular tanto el sentido partidario como el sentido étnico. Es parte de la historia moderna, pero no hay que leerlo en textos que lo preceden. ¿Me entienden? Ahora, si esto es verdad para una cosa tan importante para el Nuevo Testamento, como lo es la relación entre judíos y cristianos, cuanto más no sería el caso con una cosa menos importante, como somos los maricas, por así decirlo, ¿no? Esencialmente para... Ok, entonces esos son los tres puntos con los cuales quiero comenzar, para mostrar que no estamos hablando de maderías aquí hay elementos importantes. Y sobre todo, en este texto, con estos textos que vamos a ver, mantengan en la mente aquello de la duda razonable. Yo les voy a dar cosas que son una interpretación, yo tomo responsabilidad por mi interpretación, no es la única interpretación, pero ustedes estarán, espero, mejor capacitados para pensar qué es la interpretación. Pero la pregunta siempre es, ¿Dios me condena o no? Si el abogado defensor produce duda razonable, entonces, suelto, ¿ok? Libre. ¿ok?
Entonces vamos ahora a mirar a un texto que aparentemente no tiene nada que ver, pero que espero que ustedes verán. Es bastante interesante para nuestro propósito. Este es un texto que vamos a ver ahora. A ver si me lo sube. Ok. Acaba de pasar el incidente del arca de Noé. Ya todo el resto del mundo ya está ahogado, pero han salido Noé y sus hijos. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Shem, Cam y Jafet. Cam es antepasado de Canaán. Estos son los tres hijos de Noé que se propagaron por toda la tierra. Noé, que era labrador, fue el primero que plantó una viña, bebió el vino, se emborrachó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, antecesor de Canaán, vio la desnudez de su padre y salió a contárselo a sus hermanos. Shem y Jafet tomaron una capa, ambos se la echaron sobre los hombros y caminando de espaldas cubrieron la desnudez de su padre. Vueltos de espalda, no vieron la desnudez de su padre. Cuando se le pasó la borrachera a Noé y se enteró de lo que le había hecho su hijo menor, dijo: maldito Canaán, sea siervo de los siervos de sus hermanos. Y añadió: bendito sea el Señor Dios de Shem, Canaán será su siervo. A grande Dios a Jafet, habita en las tiendas de Shem, Canaán será su siervo. Noé vivió después del diluvio 350 años y a la edad de 950 murió. Pues bien, qué relato más curioso, ¿no? ¿Y qué podría tener esto que ver con cualquier cosa en la modernidad? ¿Hay alguna duda sobre esto? Los expertos dicen que vio la desnudez de su padre tal vez sea un eufemismo, tal vez habría penetrado su padre como un acto de humillación. Algunos expertos dicen eso. ¿Quién sabe? Son textos muy misteriosos y nuestra capacidad de entender los eufemismos del pasado son difíciles. Si son difíciles de entender los eufemismos actuales, contemporáneos, imagínense los eufemismos y las palabrotas del pasado. Ahora, si usted estuviera vivo en alguna parte del mundo angloparlante, posiblemente en alguna parte del mundo hispanoparlante, entre el año 1800 y 1950, ¿qué es lo que habría sido el sentido de este texto? Un sentido absolutamente obvio, tan obvio que no era necesario que hubiese ningún tipo de pedagogo como yo que se los explicara, que era el sentido obvio hasta hace menos de 75 años de este texto. Todo el mundo gente que abrió la Biblia y lo vio decir, pues es evidente, es la palabra de Dios, eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo? Que la desnudez es mala, no sé. Pues es muy buena idea, pero no era eso su uso. No. Esto fue el texto clave para la demostración de la completa justicia de la esclavitud de los negros. Como cosa querida por Dios desde toda la eternidad, o no, sino desde toda la eternidad, desde el pecado de Cam, que es el antepasado de Canaán, porque se entendía que Shem era papá de los semitas, los blancos, Cam de los negros y Jafet de los amarillos. Así se entendía. De modo que aquí tenemos como palabra de Dios inmutable la designación eterna de la esclavitud y de lo recto que es la esclavitud de los negros a los blancos y a los amarillos. Me alegro ver vuestro asombro. ¿Por qué? Porque leyéndolo nosotros ya, no es absolutamente nada evidente por qué este pasaje podría tener nada que ver con el asunto. La razón por qué se los muestro es porque yo quiero que ustedes entiendan que lo que la dice la Biblia corresponde a la moda. Para cada desgracia hay una manera de interpretar que Dios lo quería. Cada putada, más que desgracia. O cada cualquier cosa, ¿no? O cada necesidad de protegerse. Para cada hegemonía hay una manera de mostrar que Dios lo protege, ¿no?
De modo que yo les propongo que de aquí a quién sabe cuánto tiempo será bastante evidente leer los textos, la gente leerá los textos que ahora suelen utilizar contra los gays y lo tratarán con un asombro igual a la de ustedes sobre esta cuestión. Yo quiero que ustedes entiendan que no hace tanto este texto fue leído en aquel sentido. No hace tanto. Pues bien, ahora al próximo texto raro, que es de 2 Samuel. Y esto me encanta. Esto es otro de los textos que no ponen en la lista de los textos anti-gays. Y eso es muy extraño, porque aquí ya estamos llegando más cerca de casa y son cosas muy interesantes. El rey David, ¿ustedes se acuerdan de él? Ya es rey. Sucedió después de esto que murió el rey de los hijos de Amón y su hijo Hanán reinó en su lugar. O sea, es un reino colindante con el reino de Jerusalén. O sea, siempre hay tensión fronteriza. Y David dijo, seré bondadoso con Hanún, hijo de Nahas, tal como su padre fue bondadoso conmigo. ¿Verdad? Verás mejor si te muestras porque hay texto. Envió pues David a alguno de sus siervos para consolarlo por la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de las amonitas, los príncipes de los amonitas dijeron a Hanún, su señor, ¿crees tú que David está honrando a tu padre porque te ha enviado consoladores? ¿No te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, para espiarla y conquistarla? Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rasuró la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las caderas y los despidió. Bueno, no, la traducción es mala, es higiénica, como suelen ser las traducciones. Aquí la palabra en hebraica es absolutamente inambigua, es nalgas. Les cortó hasta las nalgas y los despidió. Cuando le avisaron a David, envió a encontrarlos, porque los hombres estaban sumamente avergonzados. Y el rey les dijo, quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba y después volver. Bueno, espero que ustedes entiendan lo que ha pasado en este extraño incidente. David ha enviado un par de embajadores a la corte del joven Hanún, que tiene su regencia, los viejos sabios espeluznantes que le rodean. David lo ha hecho con buena intención. Llegan ahí sus 2 embajadores y dígase de paso que en aquella época se consideraba, o en cierto sentido nuestro, que el embajador como el representante real de la persona. Lo que hacías al embajador lo hacías a la persona. El agente recibía en su cuerpo el tratamiento al principado, ¿no? Entonces, ellos, en vez de recibir los embajadores o heraldos, en griego, ángeles. ¿Recuerdan otra historia cuando se envió 2 ángeles a una ciudad extranjera? Pues ahí después veremos. Ellos se ponen sospechosos con los 2, le convencen al rey de que no son confiables, y luego, ¿qué es lo que hacen? Les rasuran la mitad de la barba. Eso no significa, digamos aquí, somos pocos los barbudos aquí, pero aquí tenemos un. Eso no significa que en vez de una barba así, bien fundamentalista, lo haya rasurado para una barba bien metrosexual, como tenemos aquí. No. Significa mitad de la cara para limpiar baño, ¿no? Y otra cara de bebé, otra mitad de bebé. ¿Para qué? Para reducir la persona al estatuto de medio hombre o mujer, cosa más desagradable, ¿no? Estamos en un mundo inmensamente misógino, donde las mujeres se ven consideradas de segunda o tercera categoría. Entonces, una manera de humillar absolutamente a los varones sería reducirlos al estado de semivarón, que es este caso. Y luego cortarles la túnica a las nalgas, no a las caderas, a las nalgas. ¿Por qué? Para que probablemente se los sodomizó. Esto sería la manera normal de hacerlo, indicando con esto su trato al rey David. Se humillaba
al principal humillando a la gente. Esto era el sentido. De la misma manera que se buscaba humillar a Lot, humillando a sus invitados. Así funcionaba. Probablemente lo hacían. Si lo hacían o no, no importaba. Lo que querían era que todo el mundo pensaba que lo habían hecho, porque les mandan de culo abierto de regreso a su casa, para que todos los chiquillos que pasan por los 200, ellos fueron tomados por el culo. O sea, seamos bien claros a qué es lo que está pasando. Ahora, veamos en medio de esto la actitud del rey David. ¿Qué es lo que dice el rey David cuando le avisaron que les habían rastrado, les habían dejado con calzoncillos abiertos, como los mejores clubes de Madrid? Entonces, el rey David, en vez de llorar y decir, ay rayos, ¿qué hago ahora? Porque dice el Levítico que quien yace con otro hombre, como mujer, yo tengo que matarlo. Ay, Dios mío, ¿qué tengo? No, el rey David no hizo nada así. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el libro de Levítico aún no había sido escrito. Y en segundo lugar, porque él entendía muy bien qué es lo que había pasado. Entendía que todo esto era un ejercicio de humillación a él en sus agentes. Entonces, tomó la respuesta más razonable y misericordiosa. Es decir, quédense en Jericó, quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba y después volver. O sea, túnicas completas para cubrir las nalgas, eso es fácil. Eso te los podemos dar hasta hoy. Pero que les crezca la barba, eso toma su tiempo. De modo que esperen hasta que vuestra masculinidad pública se ha restablecido y después vuelvan. ¿Me explico? O sea, se ve exactamente lo que está pasando aquí. Ahora, ¿por qué esto no aparece en los textos contra lo gay? Porque el rey David les defiende. ¿Cómo? El rey David les defiende. Bueno, en primer lugar, tal vez porque la gente que dice tanto, que hablan sobre lo que la Biblia dice, únicamente leen ciertos trechos también, etc. Pero también porque en el momento que uno ve eso, uno entiende el juego. Había en un mundo muy misógino de aquel tiempo, como dígase de paso en el Oriente Medio de nuestros días, ciertos comportamientos de alta humillación de personas que incluyan lo que nosotros llamamos la sodomización o la penetración para reducir a alguien a un estado de mujer. Esto era un trato muy agresivo, muy vil, pero infelizmente bastante común. Sigue siendo el caso en algunas partes del Oriente Medio hasta nuestros días, como toda una serie de estas prácticas que al fin veremos. Otro lugar donde este tipo de práctica es absolutamente parecido es ¿dónde? En nuestro mundo. En la prisión. ¿Cómo? En la prisión. ¿No? En la prisión, en las cárceles. Pues sí, especialmente como en las cárceles de Estados Unidos, donde hay cierto regocijo en el establecimiento de territorio. Pero se entiende muy bien en las cárceles que esto no tiene que ver con la homosexualidad. Esto tiene que ver con marcar territorio. Con quién es jefe y quién es esclavo. Con quién manda y quién es su bitch, como dicen en inglés, ¿no? No sé qué sería. Bueno, espero que no haya. El castellano es demasiado cortés para que haya semejantes barbaridades. Pero ustedes entienden muy bien que aquel mundo es plenamente reconocible como parte de un intercambio masculino de, digamos, de muy poca dignidad. Pero la noción de que esto tenga algo que ver con lo que nosotros llamaremos la homosexualidad, pues no. Sabemos muy bien que este tipo de cosas se hace y que es muy maltrato. Tiene tanto a ver con la homosexualidad como la violación tiene a ver con la heterosexualidad. O sea, infelizmente es una parte de una realidad que acontece, pero decir que una cosa es lo mismo que la otra, no. Está bien así.
Entonces yo espero que esto les dé un poco una ventanilla sobre el mundo en el cual fueron forjados nuestros textos. Porque aquí está perfectamente evidente lo que está pasando y el uso del maltrato es perfectamente evidente. O sea, ¿por qué lo quieren hacer? Quieren hacerlo para demostrar su repudio a David, humillando a sus agentes, y mensaje recibido por David, que al mismo tiempo quiso tratar de manera misericordiosa a sus propios. O sea, todos entienden el mismo código. ¿Me explico? Sería muy bien que nosotros entendiéramos el código para luego no caer en pensar que esto tiene que ver con la homosexualidad. Entendemos lo mismo. Muy bien. Ok, entonces ahora vamos a comenzar a mirar los textos de Génesis. Sí, de Génesis 19. De todos los textos, yo voy a ser bastante rápido con eso, porque estos ustedes tienen que leerlo en casa, porque son dos textos bastante largos, y si los leyeran no tendríamos tiempo para otra cosa. Vamos a leer el de Génesis muy rápidamente, o vamos a repasarlo de Génesis. El texto de Génesis sobre Sodoma, como ustedes saben, ha sido el texto básico de la predicación, entre comillas, anti-gay en los últimos 1000 años. Básicamente, los últimos 1000 años. Y con fuerza mayor, digamos, tanto en el imperio hispano como el imperio británico, a partir del comienzo de la modernidad, o sea, a partir de la victoria contra los moros de 1492, en nuestro caso, y de la reforma en Inglaterra por Enrique VIII y la abolición de los monasterios y el comienzo de la evangelización protestante del imperio británico. Ahí con eso comenzaba. Para los dos venía muy bien el tener este texto como parte de su armamento contra cierto tipo de gente. En el caso de los ingleses, porque a los católicos se les consideraban sodomitas, por eso se podía quitar de los terrenos y se asociaba sodomía con traición. Y a los españoles, porque asociaban sodomitas con moros, porque los moros eran más delicados y se tomaban más baños y tenían ropa más lujosa y tenían menos preocupación por este tipo de cosas, de modo que el modelo del nuevo hombre español cristiano que iba en conquista de las Américas tenía que ser contrario a todo aquello. O sea, venían como parte del mismo paquete, digamos, ideológico en la modernidad. Pero, antes de esto, tenemos este texto. Es una historia en que, para recuperar muy brevemente, 2 ángeles son enviados a una ciudad no judaica, una ciudad no israelita. Estamos en un tiempo bien anterior a la existencia de Israel. A fin de cuentas, Lot es el hermano de Abraham. Jacob todavía está muchas generaciones por venir. Entonces, Dios había oído muchas quejas de Lot, había amenazado con destruirlo, pero decidió enviar sus ángeles para ver si era cierto lo que ahí estaba. Entonces, estos 2, aparentemente parecían muy humanos, por lo visto, entraban en la plaza de la ciudad como si fuera para pasar la noche ahí y estaban preparándose para dormir cuando un residente extranjero, o sea, alguien que vivía ahí pero no era de ahí, se llamaba Lot, viene y los ve al punto de dormir San y dice: oh, señores, vénganse a mi casa aquí, no recomiendo que se queden aquí a la intemperie en la pastera. Yo conozco a la gente de esta ciudad, son medio cruditos, entonces mejor que se vengan a mi casa. Y dice: no te preocupes, estamos muy bien aquí. No, vénganse. Entonces aquí por fin terminaron yéndose a casa. Y en eso la gente de la ciudad viene y les pide, le dice a Lot: hemos oído que usted ha recibido 2 extranjeros en su casa, sáquenos porque queremos conocerlos con el sentido doble, conocido, que era ver si eran espías, pero también pátrias.
para demostrar también nuestro rechazo a tu tentativa de ofrecer hospitalidad. O sea, tu tentativa de ofrecer hospitalidad sería como una familia, digamos, siria o marroquí, ofreciendo hospitalidad a extranjeros que habían venido de algún país del Oriente Medio en España, y la policía quiere saber si tienen contactos yihadistas, ¿no? O sea, el que los residentes extranjeros no sean del todo confiables no es ni solo de aquel tiempo ni solo de aquel territorio. Es muy típico de una ciudad querer saber a quién está recibiendo en casa alguien que vive con nosotros pero no es de aquí, porque siempre podría ser una persona de dudosa lealtad, por así decirlo, ¿no? Pues bien, entonces, sáquenoslo para que los conozcamos. Lot ofrece de manera muy gentil, dice, no hagan nada contra estos señores que son mis invitados, pero les ofrezco mis hijas vírgenes. O sea, también mostrando la absoluta misoginia de todo eso. O sea, como ustedes son al punto de convertirse en una jauría de cocodrilos, les doy mis dos hijas vírgenes para que se puedan divertir. Pero en eso se da el caso de que como son ángeles, consiguen jugar magia con polvo mágico en la puerta, y los hombres de esos no quedan así intentando de buscar. No es como decían los franciscanos que era por masturbarse, pero que quedaban así quedaban ciegos por el polvo mágico que habían puesto. Pues en eso, ¿cómo se llama? Lot ha recuperado los ángeles, y los ángeles le dicen, ahora va a caer un tremendo castigo sobre esta ciudad, de modo que váyanse toda su familia para quedarse a salvo de lo que aquí va a acontecer. Entonces termina convenciéndolos, aunque era poco conveniente, porque las hijas vírgenes tenían sus novios que eran sodomitas. Sí, novios sodomitas, ¿no? Pero sodomitas en buen sentido. Buenos sodomitas étnicos. Estaban ahí. Entonces, pues terminaron yéndose, se fueron los ángeles, por supuesto, terminaron yéndose Lot. La señora de Lot volvió, miró la ciudad, como ustedes saben, quedó hecho un pilar de sal, y luego se fueron a una otra aldea o una caverna en la montaña para esconderse. Y en eso Dios manda destruir toda la ciudad con truenos y azufre y todas estas cosas. Pues bien, queda completamente destruido Sodoma. En eso hay un pequeño problema, puesto que han perecido todos los potenciales novios sodomitas héteros de las hijas de Lot. De modo que, ¿quién les va a impregnar? Hay un problema de descendencia aquí. Entonces, para demostrar que estamos en un relato inmensamente misógino, entonces dicen, pues, ¿cómo vamos a resolver eso? Ya sé, vamos a tener que emborracharle a papi, y mientras esté dormido, nosotros vamos a cogerle así y a ver qué veremos. Estos son los valores de familia en la Biblia, para que quedemos encintas, y después tendremos herencia. Entonces así lo hacen en 2 noches seguidas. El papi Lot debe haber sido o inmensamente bobo, o está fingiendo que no sabía. Pero puedes imaginar que ese es un relato contado desde la versión masculina. Dudo mucho que las mujeres hubiesen relatado la historia. Esta es la versión Weinstein de la historia, como diríamos los modernos. Entonces consiguen engravidarse por su papá, y con eso los moabitas y los amonitas tienen un relato muy bonito, como ustedes verán, donde una ciudad entera es castigada. La única cosa que podría sugerir algo que tendría que ver con la sería mejor si se siente porque verán mejor los textos. La única cosa que podría tener algo que ver con la supuesta homosexualidad sería cuando los varones piden
que lo traiga a los ángeles para que los conozca, ¿no? Esa es la única cosa. Ahora, lo interesante de este pasaje es que siempre fue leída en la misma Biblia de una manera que no tenía nada que ver, no hacía ninguna referencia a aquello de que los varones quisiesen conocer. ¿Por qué? Porque la gente que lo leía entendían el código, el mismo código que había en el texto que vimos. Entonces, si pasas al próximo texto, no está en este, está en el mismo donde estaba el de Génesis y el anterior. No, el papel anterior. Sí, este. Después de Samuel, Ezequiel. Muy bien. Mire, esta es la manera en que el profeta Ezequiel interpretó lo de Sodoma. Juro por mi vida, oráculo del Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus brothers no han hablado como habéis hablado tú y tus días. Mira, ese fue el delito de Sodoma, tu hermana. Soberbia, ha pan y bienestar apacible tu ella y sus días, pero no dio una mano al desgraciado al pobre. Se engrieron frente a mí, cometieron abominaciones y las quité del medio en cuanto lo vi. O sea, ¿de qué manera interpreta la propia Biblia el relato de Sodoma? Principalmente por el rechazo a los ángeles, entendidos como extranjeros en necesidad de ayuda. Subir. No, subir. El libro de sabiduría, ahora llegando más cerca de la época de Cristo, o sea, probablemente unos 100, alrededor de 100 años antes de Cristo, este texto, el libro de sabiduría. Y a los pecadores les sobrevinieron los castigos, no sin el previo aviso de retumbantes truenos. Justamente sufrieron por sus propios delitos, por haber odiado cruelmente a los extranjeros. Sí, hubo quien negó hospitalidad a los visitantes desconocidos, pero estos se esclavizaron en los arrogantes que hacían buenos oficios. Hacen una comparación entre Sodoma y Egipto. Y al fin, el versículo 17, y también nos hirió la ceguera como a los que a la puerta del justo, envueltos en una densa oscuridad, tanteaban la entrada de su puerta. O sea, esta es la manera en que la Biblia de sabiduría entiende el relato. O sea, en ningún momento los dos hacen referencia a la homosexualidad. Finalmente, Mateo, y esto vamos súper rápido, a estos dos se los envió Jesús con las siguientes instrucciones: no os dirijáis a países de paganos, no entréis en ciudades de samaritanos, dirigíos más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y luego, aquí en San Mateo no lo dice, en San Lucas dice que los envió de dos en dos, como eran los dos mensajeros de los ángeles, los mensajeros, pero al final sí, dice el versículo 15: si alguien no os recibe ni escucha vuestro mensaje, al salir, sacudíos el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio las fuertes de Sodoma y Gomorra será más bien de manera que la deje así. O sea, Jesús interpretaba el relato de Sodoma en exactamente el mismo sentido de Ezequiel y de sabiduría. O sea, el de haber no recibido la visita de gente forastera y necesitada. ¿Me explico? Es bien importante que sepamos eso, porque todas las lecturas de los textos tienen una historia. Y se da el caso de que conocemos quién era la primera persona a leer el texto en la manera que ponía el énfasis sobre la homosexualidad. Y era un comentarista judío que se llama Filón de Alejandría, que curiosamente era un contemporáneo, un poco más tardío, de Jesús y San Pablo. Nació probablemente en 25 a.C. y murió como en 50 de nuestra era. Vivía en Alejandría y era al mismo tiempo un comentarista del Torá, de Moisés, y un filósofo griego. Y su gran meta era traer juntos las lecturas de los filósofos griegos y Moisés. Muy curiosamente, la primera lectura que tenemos de este pasaje contra los gays es de Filón de Alejandría, o sea, la generación literaria posterior a Jesús y San Pablo.
y lo comenta en una área que no tiene nada que ver con el cristianismo, entre los judíos de la diáspora, y lo comenta como parte de, eso sí, ¿qué es la palabra? Un ataque, una polémica muy fuerte contra la vivencia de que nosotros llamamos, bueno, nosotros no le llamaríamos gay porque se incluye toda una serie de cosas, contra el sexo sin fertilidad en Alejandría, en su época. Esto era el principio del pensamiento de que el sexo, si no está vinculado con la posibilidad de la procreación, es mala. Antes esto no era parte de la tradición judaica, a partir del filón de Alejandro comenzó a hacerlo y llegó a formar parte de la tradición cristiana en el siglo posterior con Clemente de Alejandría y otros. Pero tenemos fecha para saber cuándo comenzó este tipo de lectura. Ahora, digo todo eso porque el texto sobre Sodoma, la lectura bíblica, es una lectura que haría de cualquier uno de nuestras naciones con respecto a inmigrantes, refugiados y todo eso, países sodomitas. No tiene nada que ver con la homosexualidad. Así lo leía la Biblia. Y nosotros no tenemos por ningún motivo por qué dejarnos guiar por la lectura que lo hace un filósofo judío posterior al cristianismo, que tenía sus razones propias para querer llevarlo al sentido. Sin embargo, el gran comienzo del uso histérico de aquel texto para tratar la sodomía como algo que impedía la fertilidad y por eso traía sobre sí todo el riesgo de las amenazas, etcétera, etcétera, del Señor, viene después de la época de Jesús. Es importante saber que sepamos eso. Ni siquiera los judíos antiguos lo leían así. Ellos entendían muy bien, como digo, el código. Sabían muy bien que lo del código era muy antiguo, como a continuación veremos. Pero era una cosa bastante común. Y no era el gran problema, era el maltrato a los extranjeros. Es más, y ahora sí podemos regresar al texto al comparativo, de donde había el texto completo de... No, este es el que estaba antes, pero este. No, el de... Sí, ahora, la segunda mitad. Lo más interesante de este texto de Sodoma, sí, y esto vale la pena que ustedes lo lean en casa. Los jueces. ¿Cómo? No. Libro de los jueces, los últimos 3 capítulos del libro de los jueces, que también es demasiado largo que lo leamos ahora. Sí, disculpe. Ok, después. Jueces 19-21. ¿Por qué? ¿Por qué os recomiendo este pasaje? Si aún les queda en la cabeza alguna duda, acerca de si lo estoy inventando o no, vale la pena que lo lean. Porque en este texto encontrarán la extraña historia de un levita con su concubina, que regresando de un viaje a la suegra, regresando a su casa, deciden parar no en una ciudad gentil, sino en una ciudad israelita para pasar la noche. Entran en la ciudad israelita, Gibeón, de los benjaminitas, entran en la plaza para descansar la noche y están al punto de dormirse con su borrico y todo, cuando viene un residente extranjero que vive en aquella ciudad y les dice: ay señores, por favor, no pasen la noche aquí, no les va bien. Dice: no hay ningún problema. No, les aseguro, yo conozco a la gente de la ciudad, son medio cruditos. Vamos, los lleva a su casa. Y curiosamente, toda la gente de la misma de la ciudad, de los gabionitas, se reúne, exactamente, curiosamente, con la misma frase que del libro de Génesis, como si fuesen un solo hombre, se reúnen a la puerta
y comienzan a batallar a la puerta exigiendo al residente extranjero a que saque los invitados. Entonces, ahí ellos dicen, no. El anfitrión dice, yo tengo una hija virgen, y el levita dice, y yo tengo una concubina, entonces echémoslas también. O sea, pocas cosas varían. Por algún motivo la hija virgen del anfitrión consiguió zafarse, pero la concubina es echada afuera y la violan toda la noche. La dejan por muerta en la puerta, el umbral de la puerta. Al día siguiente se levanta el levita, le dice a su concubina, levántate, ella no responde, de modo que la levanta, la pone sobre su burro y la lleva a su casa. Ya estaba muerta porque llegado en su casa, la corta en 12 pedacitos, las envía por DHL o FedEx a todos los pueblos de Israel que reciben por el correo un paquete poco interesante y se dicen que qué rayos ha acontecido, esta es una abominación. Entonces todos se juntan en la casa de la levita y dicen, ¿qué has hecho? Entonces él les explica la historia de qué fue lo que le hicieron los ciudadanos benjaminitas, o sea, israelitas de Gabón. Entonces ellos dicen, bueno, entonces vamos a destruir aquella ciudad completamente. Entonces lo destruyen completamente, destruyen todas las mujeres y los hijos y los hombres, menos 600 hombres que consiguen zafarse, huir. Entonces toda la ciudad ha quedado destruida y 600 hombres se han conseguido, han de haber sido de los menos varoniles, por supuesto, aunque nadie los cuenta estos detalles. 600 se han zafado. Entonces, en teoría se va a quedar completamente destruida y perdida para siempre la tribu de Benjamín. Pero en eso, los 600 envían un mensajero al resto de Israel diciendo, ¿de verdad quieren que no haya sucesión, no haya hijos, no haya descendencia en nuestra tribu, que haya solo 11 tribus a partir de ahora? Entonces, por favor, dennos mujeres para que sean nuestras esposas, para que podamos reproducirnos y seguir siendo israelitas. Y ellos se reúnen y dicen, mira, no podemos darle a nuestros hijos, nuestras hijas, porque hicimos un juramento al Señor de que no íbamos a darle jamás nada de lo nuestro. Pero ¿saben qué? De aquí a poco va a tener una fiesta de vendimia, no muy lejos de aquí, y nuestras hijas van a salir a bailar. Entonces, ¿por qué no se esconden en el matorral allá cerca de la fiesta? Y mientras nuestras hijas estén danzando, ustedes saltan del manto, los arrebate, las rapte y las lleve, y pues habrá descendencia de Israel y nosotros no habremos quebrado nuestro juramento al Señor. Otra vez el triunfo de los valores familiares. Pues dicho y hecho. Entonces así se resuelve el pequeño problema. Bueno, espero que no sea muy difícil percibir que se trata del mismo relato. Estructuralmente los relatos son idénticos. La mejor manera de hacerlo, y no tenemos ni espacio ni suficiente gente para hacerlo, es teniendo un grupo de 60 personas, es dividir en dos partes, 30 sodomitas y 30 benjamitas, darle el texto a cada uno, pedirle que haga una representación de lo acontecido. Y ustedes verán que es idéntico. Todo lo que pasa es estructuralmente idéntico. La única diferencia entre el relato de los benjaminitas, de jueces, es que no hay elementos míticos o misteriosos. No hay pilar de sal, no hay azufre ni truenos. O sea, hay un acto horrible, si no hay polvo mágico en la puerta. Hay un acto absolutamente brutal de violación masiva y un acto de venganza igualmente, o más brutal siquiera, de destrucción de un pueblo entero, y luego problemas con la descendencia. Los dos son absolutamente parecidos. Estructuralmente son idénticos. La diferencia, uno un poco más místico y echado atrás mucho tiempo a un pueblo mítico que hacía miles de años no existía. O sea, en la época en que se estaba escribiendo el libro de Génesis, o
recopilando el libro de Génesis después del exilio, hacía miles de años que no existía Sodoma y Gomorra. Miles de años. Mucho antes de la existencia de la literatura no había existido Sodoma y Gomorra. Mientras el relato que ellos cuentan sobre la ciudad de los benjaminitas está descrito puramente antropológicamente. Violencia ahí presente es puramente humana. La única aparición de la palabra de Dios es como objeto del juramento. Hicimos un juramento al Señor que no podíamos darnos así. Pero Dios no interviene en aquella catástrofe toda. Ahora, usted pone junto a las dos cosas y es absolutamente imposible pensar que cualquiera de los dos tenga cualquier cosa que ver con la homosexualidad. O sea, si en algún momento es el caso de hay que verlo y entender el relato para decir, y eso es evidente que son dos historias con la misma estructura, donde únicamente ¿cómo se llama? La salsa es diferente, pero el pescado es el mismo. ¿Me explico? Entonces, es interesante la manera en que la propia Biblia relee a sí misma. No es una cuestión decidida por los expertos, y que sea de paso, de cuál es el más antiguo de los relatos, si el de Jueces o el de Génesis. Uno tendería a pensar que es el de Génesis porque tiene esos elementos míticos e imaginamos que la lectura antropológica viene más tardía, de manera más tardía. Pero también, según los expertos, es posible que el de Jueces, es el relato original y que lo que ha acontecido es que para intentar de ponerle un poco de narrativa a lo que serían fragmentos perdidos de otra historia de hacía mucho, se tomaba la estructura de esta y se colocaba los fragmentos de historia sin narrativa hecha para construir la historia de Sodoma y Gomorra. Esto los dejo en manos de estudiosos del Antiguo Testamento que son barbudos y viven en países nórdicos como Dinamarca y el norte de Estados Unidos. Son personas muy impresionantes, pero yo creo que es una discusión infinita. Ojo, uno de los dos pasajes que dicen que tiene que ver con la homosexualidad. Espero que hayamos visto que tiene que ver con muchísimas cosas, pero uno de ellos no es la homosexualidad. ¿Está claro? O sea, ¿hay duda razonable frente a ustedes considerarse sodomitas? Yo creo que sí, por divertido que sea. Yo creo que sí. Pues bien. Entonces, ¿tenemos tiempo? ¿Cómo vamos a tiempo? Sí. Ahora, el segundo texto, que es el texto de Levítico, aquí. El segundo texto, esto es para el final. Yo quiero primero el que desafortunadamente Word, como tenía Word y no PDF, me comió todas las cosas, ¿no? Esto. Un poco más arriba. Sí, aquí. Aquí, ¿no? Sí. Entonces ustedes ven, Génesis 13, Jueces 9, Ezequiel, Levítico. Bueno, el famoso versículo que ustedes habrán oído desde la tierna infancia, disculpe, esto debería ser hebraico, pero la computadora lo ha comido. La próxima vez envío en PDF para que no se... Extrañamente el griego ha sobrevivido. Pero entonces, Levítico 18:22 típicamente lo traducen: no yacerás con un hombre como un hombre yace con una mujer. Esta es típicamente la traducción, ¿no? Yacer, yo sé, es un poco antiguo, ¿verdad? Pero o sea, acostarse, ¿sí? Así se dice. ¿Yacer está bien? Sí. Si no yacerás con varón, los yacimientos de los varones con una mujer. Y eso ya es extraño. No era necesario que dijera eso. Pero hay una diferencia entre la palabra griega, es la palabra hebraica que aquí no es visible, es micharé.
los nacimientos de los varones. Es una palabra masculina que quiere decir manera de yacerse los hombres con una mujer. Pero aquí es plural en vez de ser singular. Un pajarito. Ahora, y luego tiene las dos partes. Básicamente es el mismo sentimiento que aparece en dos capítulos distintos de Levítico. Y con hombre no yacerás con el nacimiento de los hombres con una mujer. Abominación pues es. Y luego, aquí este es el 18, el 20 es, y quien quiera yaciera con un varón con los nacimientos de una mujer, ha hecho un anatema. Alberto. Ha habido una abominación. Sí. Ha hecho una abominación y a los dos ustedes tendrán que matarlos. O sea, ustedes tendrán que matar a los dos. Okay. Y perdona, disculpa, pero es que hay una cosa que no entiendo. Eso de no yacerás con un varón los yacimientos de los varones con una mujer. Pues sí. No entiendo yo. Y haces muy bien en no entenderlo. Porque estaba... haces muy bien en no entender. Mira, ahora, con este pasaje, es un pasaje que para decir la ciencia cierta nadie sabe exactamente a lo que refiere. Entonces, antes de acercárnoslo, yo quiero explicar una cosa que es muy importante para nosotros, imaginando que la mayor parte, si no la totalidad de ustedes son bautizados. Sí. Sí. Ok. Todo esto forma parte del Código de Santidad del pueblo de Israel. El Código de Santidad del pueblo de Israel dejó de ser ley para cristianos después de que San Pedro bautizó los primeros gentiles. O sea, después del sueño de San Pedro en Hechos 10, cuando vio las sábanas con la comida y los bichos ahí adentro, y a pesar de esto se fue a bautizar en la casa de Cornelio en Jopá, en Cesarea. A todos los bautizados que son gentiles no nos han obligado las leyes del Código de Santidad de Israel. Es decir, que incluyen, por ejemplo, la prohibición a comer chancho, puerco, a comer camarones, a mezclilla. Hay toda una serie, hamburguesa con queso. Y rumiantes, y no rumiantes. Sí, o sea, hay toda una serie de bichos que no se puede comer, hay toda una serie de ropas que no se puede vestir, hay toda una serie de cosas que no se pueden cocinar juntos. Ahora, desde San Pedro en Hechos 10, nada de esto ha tenido aplicación para los cristianos. Ojo, eso es muy importante. Y eso significa, y dígase de paso también, que las autoridades de la Iglesia Católica típicamente no hacen recurso a este texto para defender sus posiciones. En parte por este motivo. Saben muy bien que si ellos quieren justificar una prohibición contra nosotros, lo tienen que buscar a partir de nuestra propia naturaleza. Porque una parte del sentido del cristianismo inicial fue, ya no hay más ley extrínseca, únicamente hay lo que ustedes están en el proceso de hacerse o de venir a partir de lo que ya son, por la gracia. O sea, ellos tienen que demostrar para nosotros que nosotros no somos verdaderamente gays, sino heteros que sufren de un desorden objetivo, ¿no? Pero todo esto forma parte de la argucia de la Iglesia Católica y no de la discusión con respecto a estos textos. Este texto, como los textos sobre aquellas otras interdicciones,
no aplican a los cristianos. O sea, este texto, por eso me asombra mucho cuando oigo a evangélicos utilizando este texto como si fuese de particular importancia, porque ellos mismos olímpicamente ignoran, como nosotros, el resto de los pasajes vecinos a este texto. Este texto es un problema especial para judíos, en la modernidad, para judíos ortodoxos gays. Literalmente y únicamente para judíos ortodoxos gays. ¿Y por qué? Porque a partir del comienzo de la era moderna, o sea, a partir de la invención del judaísmo rabínico, que nació alrededor del 130 de nuestra época, después de lo de Masada, de la recuperación de los rabinos para recrear el judaísmo después del colapso, después de la conquista por el Imperio Romano. A partir de ahí, ellos sí fueron influenciados por gente que hacía de este texto un texto contra la práctica homosexual. Ahora, nosotros no tenemos ningún motivo por pensar que este texto fue leído como ataque a la práctica homosexual antes del primer siglo de nuestra época. Inclusive, y esto es más extraño que nada, hay muy buena evidencia que no lo fue, porque el propio Filón de Alejandría, nuestro amigo, ¿te acuerdas de él? O sea que normalmente era muy amigo de utilizar textos contra los gays. Él interpretó este texto como lo que más probablemente es, como una prohibición contra el sexo con prostitutos sagrados en los santuarios paganos, lo cual tiene mucho más sentido visto el contexto en que aparece en el libro de Levítico, como enseguida veremos. Pero os lo pongo aquí porque esta palabra, no yacerás con los yacimientos, ya, como usted ha indicado, ya suena raro. Y la explicación más sencilla sería que cuando hay diferencia de número entre la parte varonil y la parte femenil, de prostitución se trata. ¿Me explico? Ahora, como digo, es misterioso. Para todos los peritos es misterioso. Por eso yo quiero indicar que es misterioso, pero también para indicar que ¿cómo se llama? El contemporáneo de San Pablo, Filón, sin problema, no porque era un asunto de problema para él, sencillamente cuando estaba haciendo un comentario sobre esto, lo trataba como, para él era evidente que se hacía refería a la prostitución sagrada. Y yo creo que es a lo mejor la manera más correcta de leerla. Hay ahora estudios interesantes de expertos como nuestro amigo Renato Links, que ustedes han conocido, cuyo libro conozco. Él es un estudioso en el sentido muy certero de esas cosas. Es un auténtico erudito del texto, lo cual yo no lo soy. Subimos de nuevo. Pero la evidencia de que que en la época de Filón así se leía, en parte es una cosa que es interesante para los cristianos, porque a diferencia de los judíos ortodoxos modernos, cuya paternidad va a la época del comienzo del rabinismo judaico, a 130 más o menos, nosotros tenemos libertad para preguntarnos qué era el sentido antes. Ahora, ninguno de nosotros sabemos qué era el sentido cuando este texto fue escrito. O sea, el libro de Levítico, que ya es de por sí, es una conjunción de otras cosas, pero fue compilado, su compilación actual también es después del exilio,
Estamos hablando también de alrededor de 450, 400 años antes de Cristo. Y no tenemos mucha idea de qué habría sido su lectura en aquel momento. Lo que sí sabemos es que Filón, contemporáneo de Pablo, entendió que estas palabras, arsenos koiten, hacía referencia a prostitución sagrada. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque en el Nuevo Testamento San Pablo utiliza la misma palabra, arsenokoite. Y muchas de nuestras traducciones lo traducen como homosexual. Ahora tenemos muy buen lector del texto hebraico de la misma época de San Pablo para mostrar que el sentido obvio de la conjunción de las palabras era para hacer una referencia a prostitución sagrada. ¿Me explico? O sea, esto es interesante no únicamente porque es sí misterioso, sino porque la lectura contemporánea con el cristianismo judaico no iba en el sentido de contra los homosexuales. De modo que toda la tentativa de indicar que San Pablo debería haber estado atacando a los homosexuales, no. Utilizaba deliberadamente una palabra sacada del griego del Antiguo Testamento. No utilizó la palabra paiderastes, por ejemplo, que habría sido la palabra que nosotros tenemos pederasta, pero que era una de las muchas palabras para referirse a diferentes aspectos del sexo entre personas del mismo género. No, utilizó deliberadamente una palabra rebuscada que hacía referencia a un hecho bíblico, lo cual sugiere que aquí también estamos delante de algo que tiene que ver con la prostitución sagrada. Y para asegurarnos que es así, si quieres regresar a este textos para acompañar. Sí, ahí estamos, después de Mateo, Deuteronomio. Y aquí es recuerden que el libro de Deuteronomio y el libro levítico son, en muchos casos son paralelos. De hecho, el libro de Deuteronomio significa segunda ley. ¿Por qué segunda ley? ¿Se acuerdan qué pasó con la primera ley? No rompió. Sí, Moisés rompió. Entonces, ya de por sí, esta es una parte del genio del judaísmo, reconoce que lo que ellos tienen como ley ni siquiera es el original. La original se destruyó. Eso ya es una versión secundaria. Yo leo todo. Pero en muchas partes hay pasajes paralelos entre Levítico y Deuteronomio. Y esto sería la parte paralela. No habrá prostitutas sagradas entre las israelitas, ni prostitutas sagradas entre los israelitas. No entregarás a la casa del Señor en cumplimiento de un voto paga de prostituta, ni salario de prostituta. Literal, perro. Por algún motivo utiliza ahí la palabra perro. Porque los dos son abominables para el Señor tu Dios. Noten que abominable lo traducimos, que la palabra es tueva. Los dos son impuros, tabú. Para nosotros la palabra abominable tiene un peso moral que no tenía. Tiene todo el peso de la impureza. O sea, no deberías entregar plata que has ganado por medio falso. Se trata. Es curiosamente aquí sencillamente se menciona el hecho de la prostitución. La preocupación no es sobre el hecho de la prostitución, sino sobre la contribución del dinero, la pureza del dinero. Únicamente se paga al templo con plata bien ganada, ¿no? Así esta es la cosa. Y aquí también hace si subes un poco los de Reyes, yo creo que nos falta el versículo. No. Sí. Sí. Hubo incluso prostitución sagrada en el país. Imitaron todos los ritos abrahames de las agresiones y exposantes. Ok. Ahora, estos te dan cuenta de, sigamos,
el fondo que había con toda esta legislación. Toda esta legislación tenía la idea de promover un Israel que no fue parecido a las naciones que le rodeaban. Incluso toda una historia de cómo habían llegado ahí desde fuera y se habían batallado contra la gente que tenía estas costumbres. La verdad histórica es más banal, es que eran miembros de los mismos grupos de los cuales. Y la separación era una separación paulatina e ideológica, por los cuales construyeron un pueblo unificado por contraste contra los pueblos que tenían alrededor de ellos. En términos genéticos, como con el ADN ya se puede demostrar, diferencia entre cananeo e israelita no hay. Y en el mundo moderno, la ADN del judío y del palestino son idénticos, ¿no? Sí. Toda tentativa de demostrar historias de haber venido un inmenso fracaso. Pero lo que sí era importante en la construcción de la historia bíblica era la manera en que Israel, a partir de cierto momento, comenzó a querer definirse por contraste con otros pueblos. Los pueblos eran Egipto, que los habían esclavizado, por eso todo el rechazo contra la esclavización, y contra los cananeos. Allí los dioses eran dioses de fertilidad. En Egipto los dioses eran dioses de ley y orden. Y por eso Israel tiene ambivalencia con respecto a la ley y orden, lo cual está muy bien. Entre los cananeos los dioses eran dioses de fertilidad, y por eso una gran ambivalencia con respecto a los dioses. Vamos finalmente al texto que se llama textos de Levítico. Estos textos os lo puedo enviar. Alberto los tendrá. Los voy a poner en la página web. Intentaré que sea exactamente el mismo orden que ha seguido la página. Sí, disculpe, yo he estado saltando entre uno y otro por motivos que espero que sean evidentes. Pero aquí, en esta hoja, tienes el Levítico 18 y después el Levítico 20. O sea, el contexto del versículo. Porque en nuestra búsqueda de, ¿cómo se llama?, de duda razonable. Para mí, una de las mejores cosas de duda razonable es cuando uno ve no solo el texto, sino el contexto. El Señor habló a Moisés: no haréis lo que hacen los egipcios con quienes habéis convivido, o los cananeos a cuyo país os llevo, ni seguiréis su legislación. Pues vamos ahí. Nadie se acerca al pariente, relaciones con tu madre, con una concubina, con tu padre, con tu hermano, con tus nietos, con tu hijo, o sea, toda una serie de relaciones, personas con las cuales no puedes tener relaciones. No tomarás a una mujer a su hermana, con rivalidades, durante su menstruación, no quedarás impuro. No te acostarás con una mujer impuro, quedarás impuro. Interesante, ¿no? No sacrificarás tu hijo tuyo a Moloch por el fuego, profanando el nombre de Dios. No te acostarás hombre con una mujer, es la mención. No te acostarás con un animal, quedarás impuro. No. O sea, hay toda una serie de legislación para intentar de diferenciarse del mundo cananeo. Esta legislación viene con casi completa certeza, a la mayor certeza que podemos tener, de los que regresaban de Babilonia después del exilio para crear lo que ahora es el judaísmo del segundo templo, o sea, que se definían por contraste con las naciones de alrededor. Como digo, esta frase, yo aquí lo he puesto en la traducción absolutamente normal, que encontrarás en cualquier Biblia, pero recuerden que, junto con en su posición no sacrificio en virtud de amor por el fuego, profanando el nombre de Dios al Señor, viene la parte sobre los yacimientos de los hombres con mujer, que para Filón de Alejandría era evidente que se refería a cosas de santuario, lo cual tampoco es de sorprenderse, desde que viene directamente después de una cosa sobre
el sacrificio del hijo en un templo romano y cosas de animal. Subimos un poco. Y en el capítulo 20 recapitulo todo de nuevo. O sea, básicamente es una gran repetición. Pero aquí poniendo más énfasis en la cuestión de moral, porque un gran problema que tenía Israel era la creencia entre muchos israelitas de que el sacrificio del hijo primogénito era querido por Dios, porque así parecía mandar el libro de Éxodo. Y esta es parte de una polémica que va contra la práctica del hijo unigénito, primogénito, que viene como parte de la recuperación de lo que es el yavismo. Y con eso la relectura de muchos textos, más famosamente el texto de Abraham e Isaac, ¿ustedes se acuerdan? Donde Abraham casi sacrifica a Isaac, luego no lo sacrifica, pero curiosamente, si lees el texto, en el versículo donde dice, al final, después de eso dice, y luego Abraham bajó al monte y se juntó con sus compañeros. O sea, Isaac Isaac no baja de la montaña. Es evidente que es una versión editada de una primera edición donde sí hubo sacrificio. O sea, la pelea contra el sacrificio de los primogénitos es muy importante en eso. Entonces, ahí vamos subiendo. Es en medio de todo esto que viene ahora la lista de... Y aquí, y esto es interesante, gente como Renato y otros peritos sugieren que tal vez tenga algo que ver con el incesto, más que con la cuestión del templo. O sea, ellos creen que el sentido original, debido a su lugar en las listas, donde todo tiene que ver con grados de afinidad, así se dice, ¿no? Grados de afinidad en las relaciones. Filiación. ¿Cómo? Filiación. De parentesco, sí. Que podría tener algo que ver con incesto o excesiva cercanía de parentesco. Como digo, yo ignoro. Para Filón de Alejandría era evidente que era una cuestión de prostitución sagrada. A mí me parece una interpretación sumamente razonable. Nadie sabe a ciencia cierta. Y esto es lo más importante, para nosotros los cristianos es una cuestión puramente académica. De por sí. Porque es parte del código de santidad. Que igual que los camarones y los chanchos, y todo quedó para nosotros. O sea, como digo, la lectura exacta del sentido de estas palabras es principalmente un asunto preocupante si eres un judío ortodoxo. Ustedes tal vez hayan visto la película de Temblando delante de Dios, de Steve Greenberg. No, hay una película muy interesante y divertida. El rabino Steve Greenberg fue el primer rabino ortodoxo gay asumido. Muy buena gente. Y él y sus amigos hicieron una película sobre lo tremendo que es ser gay y ortodoxo judío y vivir con estos textos de una manera bien diferente de que nosotros vivimos con ellos. Pero lo que yo quedé sabiendo, que no me había percatado, es que curiosamente su rango de interpretación queda mucho más limitado que la nuestra, porque básicamente ellos dependen de cómo leían los rabinos a partir del comienzo de nuestra era. Es más difícil para ellos preguntarse acerca de qué había sido la lectura en 450 o hasta la época de Jesús. Filón ya murió antes del comienzo del judaísmo rabínico, pero claro, es un testigo, aunque es un testigo, digamos, muy ideológico, porque está haciendo un trabajo inmenso con los textos griegos para querer hacer del judaísmo una cosa grequizante y de la filosofía griega una cosa judaizante, por así decirlo.
Pues bien, la única otra referencia que hay en el Antiguo Testamento, y ni vale la pena que lo miremos, y es, hay dos pasajes que no tienen, ni los que atacan a los gays los utilizan, nada más los coloco para diversión. Son en estos dos pasajes, Deuteronomio 13 y 1 Reyes 14, se hace referencia a Kedushim. Y literalmente Kedushim, que ahora se traduce por prostitutos sagrados o cosa parecida, pero literalmente quiere decir santos. Kadosh es santo en hebraico. Kedushim son personas que son santos y podría referirse a ángeles o a personas religiosas. Entonces, lo que nosotros sabemos, y esto también es parte del misterio de los textos, es que en los textos que tenemos de la Biblia hebraica, cosas que eran aprobadas en un periodo antes de la caída del primer templo, eran luego completamente repudiadas en otro. De modo que lo que nosotros vemos como prostitución sagrada, tal vez originalmente fueron sacerdotes eunucos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que los que quisieron rehacer el templo en el segundo periodo rechazaron a todo lo anterior y editaron los textos, de manera que lo que podría haber sido sacerdotes eunucos pasó a ser prostitutos sagrados. Y también recuerden que también estaban contrarios al sacrificio infantil, de modo que tenían fuertes razones por querer cambiar el sistema. Pero recuerden que los textos que nosotros tenemos las mismas palabras desde los dos lados de un argumento. ¿Me explico? Una cosa que era considerada buena en un momento es considerada abominación en otra. Como parte de un cambio de mundo, donde se intenta decir todo aquello era parte de algo creído por otros dioses. Esto era Baal. Ustedes pensaban que estaban sirviendo a Elohim, pero era Baal. Y ahora Elohim se ha hecho conocer por un nuevo nombre que es Yahvé, y manda esto y esto y esto, y nada de aquello. ¿Me explico? Bueno, espero que con eso ustedes queden sabiendo que no hay absolutamente nada en los textos de la escritura hebraica que tiene que ver con la homosexualidad. Hay muchas cosas muy interesantes que tienen que ver con toda la serie de realidades, más o menos divertidas y cruentas, pero nada que nos enseñe nada acerca de cómo amarnos como buenos maricos del siglo XXI. Y ciertamente sería muy difícil con esta evidencia en una corte conseguir una convicción por falta de duda razonable. Con eso dejo mi casa. Todavía nos quedan 20 minutos. Si alguno quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, pues ahora tenemos un ratito para hacerlo. Hacemos primero una ronda. Los que queráis comentar algo o preguntar algo, levantad un momento la mano. Si solo me Ramón, pues nada, Ramón. Ricardo. Jesús. ¿Quién más? No sé si habrá un segundo turno, por lo cual, si alguien quiere hablar, que lo diga ahora o si no, Espero que sea muy fuerte. Estás aquí enfrente, entonces tal vez haces tu pregunta. Levanta y que te veamos. Cobra poco. Espera, ¿quieres salir del vídeo? Porque el vídeo lo está grabando.
Sin preguntarte, no he terminado de entender muy bien por qué Filón de Alejandría hace una interpretación sexual del texto de Sodoma. Es decir, ¿dónde lo fundamenta si el original hebreo era un texto de especialidad y él que conocía muy bien las escrituras? ¿Por qué hace esa interpretación y dónde lo fundamenta? Bueno, infelizmente no soy experto en su trabajo. Lo que sé es que sí lo hace. Y que es ahí donde comienza a ver la cuestión de fertilidad. Tal vez es por la cuestión de la devastación a la tierra que provocó falta de posibilidad de uso agricultural por lo del azufre, ¿no? Porque una parte del relato de la sodómica, por así decirlo, de Sodoma, es la noción de que por el tipo de desastre que Dios provocó, esto impidió el crecimiento agrícola. Entonces el uso contra la fertilidad. No sé, pero esto era él es el primero en introducirlo. Sí, pero lo que no termino de entender es si es el primero que introduce la separación de sexualidad con fertilidad y posteriormente eso ha llevado a que todo sexo que no sea fecundo entre hombres sea rechazado, o él también hace la conclusión de que como tiene que ser unitivo el acto sexual es el comienzo de la conclusión. La conclusión llega a ser, digamos, se meten los eslabones en tiempo de Clemente de Alejandría. O sea, es el comienzo de un proceso que es muy infeliz para nosotros, los cristianos en general, pero para los gays especialmente. Que es Clemente el que hace esa interpretación ya más contra... Sí. Y lo que es interesante, hay un muy buen libro por un autor francés, se llama André Paul, sobre eso, para los que leen francés, Eros Enchaîné, que demuestra el cambio de mundo que había entre los textos de Jesús y Pablo y su manera de entender la relación entre la existencia del matrimonio y la creación, y la manera a partir de Filón, donde las dos lecturas que hay en Génesis siempre se privilegia el que es uno atrás de otro. O sea, que la mujer es secundaria a y dependiente del varón, no son parte de la misma cosa. Pero es muy interesante vuestro estudio esto. Esto es posterior al cristianismo y gracias a Dios estamos en posición de poder comenzar a recuperar lo anterior. Una última intervención. Imagino que otro día nos harás una interpretación bíblica de los textos un poco están a favor de la homosexualidad en el Antiguo Testamento, ¿no? La historia de David y Jonatán, de Ruth y Noemí. Sí, hay estos relatos que siempre pueden leerse, pero por lo mismo, yo no... Si ustedes quieren hacerlo de manera, digamos, una lectura espiritual, a mí se me hace excelente. Pero intentar de decir que es sobre eso, es caer en el mismo anacronismo. Caer en el mismo anacronismo. Los textos de David, especialmente, son muy interesantes en este sentido. Porque sí parece evidente que Jonatán estaba profundamente enamorado de David, y que David, que era, las traducciones dicen que era buen mozo, ¿no? De buena apariencia. Pero no, o sea, el texto, la razón por que sus hermanos lo relegaron no era porque era buen mozo, sino porque era lo que en inglés llamamos un pretty boy. Era demasiado bonito. La manera de decir, cuando se dice que de alguien que es un pretty boy, no es un elogio. Así se dice, ¿no? ¿Qué sería el equivalente? Niño bonito.
Mínimo. Sí, alguna cosa así, pero ya la frase es sugestiva, pero nuestras traducciones son siempre higienizantes. Ya, ¿por qué le habrías relegado nada más al pastoreo, nada más por el hecho de ser buen mozo? No, es porque era un poco demasiado bonito como para ser cuate con los cuates. Y sin embargo, emocionalmente él era muy manipulador, y Jonathan no era emocionalmente manipulador. Eso es lo bello de la relación entre los dos, es que Jonathan auténticamente es la persona más digna de aquella historia. Pero intentar de verlo en términos modernos de homosexualidad, pues tampoco. Vamos a seguir con el... Perdón, sí, Ricardo. Quería indicar solamente, bueno, en primer lugar felicitarte, porque bueno, has traído textos que no son algunos los que claramente se ponen, pero lo has enriquecido. Y después quería también indicar ¿qué entendemos por abominación? Porque claro, la palabra abominación, tanto en hebreo, toeva, es un ritual, es decir, es algo malo ritualmente, es algo que no se debe hacer ritualmente, pero no es un pecado, no es algo malo en sí mismo, que es la palabra cima en hebreo. Y lo mismo si cogemos los textos de la Septuaginta, que es la traducción en griego del Antiguo Testamento, en Alejandría, pues encontramos lo mismo. Derigma, por ejemplo, sí, es la traducción de pureza ritual. sí. Y sin embargo, hay otras palabras griegas, como bonería, etcétera, etcétera, que es mal en sí mismo, una injusticia, un pecado. Entonces, la palabra abominación, cuando la leamos, que no nos creemos que es pecado o mal en sí mismo, sino es una pureza ritual. Simplemente era para decir eso, porque como ha salido tantas veces, lo de abominación, abominable y tal, abominación es como tener ganas de devolver, ¿no? Para Dios, ¿no? Como si hubiera ganas de devolver, ¿no? Para Elohim o Yahvé, ¿no? Es decir, que son términos distintos y nunca se usan uno por el otro. O sea, para ellos era perfectamente claro que para nosotros no lo es, porque no vivimos en un mundo donde hay un ritual de pureza clara. De modo que para nosotros la palabra puro o impuro no tiene mucho sentido, a no ser que agua o cosas por el estilo. Pero para ellos sí. Y por eso es importante indicar que, aun en el caso de que Levítico de que la traducción quería decir que no es bueno un hombre, un varón, entiendes, un varón israelita, tener sexo anal con otro varón, que es el sentido minimalista, digamos, para un judío moderno. Aún así, no sería porque es un pecado, sino porque es hacer el tipo de cosas que los gentiles hacen. Fuera del orden, fuera del... O sea, no porque es una cosa que es malo, es impuro, no porque es intrínsecamente malo en nuestro sentido. Sí, de la misma manera, comer un bocadillo con paleta no es un pecado, es una falta a la pureza ritual. Es importante que entendamos tienes toda la razón. Pero ojo, que las personas que utilizan estas palabras, para ellos abominaciones, para entenderse... Pecado, mal en sí mismo, justicia, todo falso. Sí. Jesús. Bueno, yo tengo varias preguntas y es difícil matizar todo esto, pero por ejemplo, has dicho sacerdotes eunucos, eso es imposible. Un Cohen no puede ser, si es calvo ya no puede ser Cohen, porque tiene una impureza, porque ya está incompleto. Luego se puede quedar calvo, pero eso de sacerdotes eunucos me deja que no lo entiendo. Bueno, tienes que imaginar la posibilidad de que habría otro orden de sacerdocio previo al que he descrito en el libro de Levítico. El libro de Levítico es donde vienen todas estas prohibiciones
sobre el estamento sacerdotal. La cuestión es, ¿qué es lo que existía antes? Habría que buscarlo, pero desde luego, el mismo ejemplo que me dio con mi calice, por ejemplo, tú ya no podrías ser Cohen. ¿Cómo? Que tú ya no podrías ser Cohen porque supuesto soy calvo. Entonces, tú hablas de sacerdotes, eunucos, eso es una contradicción. Sí, pero el problema con eso es que nosotros no sabemos qué eran ¿cuál es la palabra? Los términos de buen comportamiento de un sacerdote en el régimen anterior al que nos es descrito por Levítico. Y el que nos es descrito en Levítico se proyecta hacia atrás, pero es el segundo templo. ¿Cómo podemos coger una moral de la Biblia o del Antiguo Testamento, lo que quieras, cuando saca a sus hijas al patio para que se las follen? ¿Cómo podemos coger una moral de la Biblia, a partir de la Biblia, cuando el otro saca a sus hijas al patio para salvarlos a los otros? Sí, no. ¿Cómo puede ser que ella le emborrachen a su padre para tener hijos? Sí. Que no es importante la hospitalidad para el Antiguo Testamento que la relación con las hijas, infinitamente. Y La hospitalidad es lo más pero espérate tú, no te metas ahora. Claro, que no he terminado. Yo creo que esto tiene más que ver precisamente con la hospitalidad, y ese texto en que maltratan a los extranjeros y otros sacan a sus hijas y todas las cosas, tiene más que ver con el texto en que Abraham mata al cabrito, los da un asado. Es completamente una acogida diferente que la que hacen estos. Yo creo que esos textos van paralelos. Ya no contaría más cosas. A mí me parece absolutamente exacto eso. Sí. Me parece absolutamente exacto esto. Y has tocado en lo importante de eso. Es que, como cristianos, la moral para nosotros es, en grosso modo, de ley natural. O sea, no hay ley extrínseca. Lo que a nosotros nos cabe hacer es lo que es bueno para los humanos que hagamos. Y eso significa descubrir a partir de dentro lo que es de verdad nuestra naturaleza y actuar a partir de ello. Sí, nuestra naturaleza y no textos prehistóricos. Y no depender precisamente de la ley extrínseca, como usted dice. Ahora, en su enseñanza pública, por lo menos la Iglesia Católica busca ser fiel a eso, aunque ha tenido una manera curiosa de reintroducir la ley mosaica por una mala lectura de la ley natural. Sin embargo, el principio es cierto. Usted no puede, y la Iglesia sabe eso, que no puede impedir las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo, a no ser que al mismo tiempo demuestre que sean contrarias a la naturaleza humana. Porque si no, están introduciendo una prohibición extrínseca. Y este no es parte de la fe cristiana. Ese es el problema para ellos. Ellos quieren mantener una ley extrínseca, pero quieren forzarlo para que parezca. Y a esta altura del campeonato eso no funciona. Todos lo sabemos. Pero por eso usted tiene toda la razón. Lo difícil es que hay muchas gentes en nuestro medio, especialmente los que tienen paso por los evangélicos, que viven el asunto de manera muy fuerte, que no han entendido la moral cristiana como sin legislación extrínseca. Imaginan que la moral cristiana es una compilación de textos bíblicos. Viene a partir de una compilación de textos bíblicos. Pero San Pablo es clarísimo en su ¿cómo se llama? Conversación con los corintios. Nada es ilegal, pero no todo es conveniente. Esto es la clave. Ya no hay nada contra la ley. La ley ya es un asunto que queda ahí como un museo para nosotros. No nos aplica. Ahora, el hecho de que tengamos completa libertad con respecto a la ley no significa que
todo lo que queramos hacer es bueno. No, tenemos que aprender a hacer lo que es conveniente. Y esto es la base de la ley natural, el que aprendamos a ser verdaderamente humanos a partir de lo que somos. Pero usted tiene toda razón. Muchos vivimos un tipo de esquizofrenia imaginando que la moral cristiana depende de textos bíblicos. No depende de textos bíblicos. Y si dependiese, sería muy difícil sacar las lecciones seguras. Nos contestaron los protestantes, lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Entonces ya no había diálogo. Sí. Lo dice San Pablo, lo dice no sé quién, lo dice el Tratado de Vital. Pero por eso lo que yo quiero mostrar es, una vez que se vea eso, uno puede relajarse y no quedar perturbado. Esto es mi esfuerzo en eso, es que la gente quede con la conciencia no perturbada. No, a mí lo que me llama la atención, yo me parece todo como muy claro, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Porque yo hace no mucho, hace 2 años, pues me tuve que salir de una iglesia porque el predicador, que en ese momento no era un sacerdote, sino que era un diácono, pero recientemente Cuñado. ¿cómo se dice? Ordenado, pues empezó a hablar de Sodoma en el sentido tradicional que hemos oído. Entonces, ¿se sigue enseñando estas cosas en las...? O sea, porque bueno, si el conocimiento que hay de la Biblia por los exégetas y por todos los estudiosos es tan claro, ¿por qué se sigue en las facultades se sigue permitiendo esas interpretaciones que además que no se ajustan ni a la misericordia ni a Sí, pero aparte de eso, la propia instrucción. pero aparte de eso tergiversan por completo, ¿no? Aparece el texto, ¿no? Entonces, o sea, me llama la atención, ¿no? ¿Cómo se puede formar a la gente todavía así? Bueno, usted tiene razón. Hay algunos lugares de formación donde la formación bíblica es muy buena y otras donde es francamente fatal. Curiosamente, es una de las áreas en la Iglesia Católica, por lo menos donde hay mucha más libertad. Es una de las áreas menos controladas por las autoridades, porque típicamente no... Pues, ya sabes, áreas problemáticas son 2 o 3 de moral y todo que toque la autoridad de los obispos. Para las otras cosas hay cierta amplitud. Y en materia bíblica, la posición oficial es muy moderada. O sea, Dei Verbum, que es un documento del Señor, es un excelente documento, enseñando una manera tranquila, moderna, respetuosa y bastante santa de leer la Biblia. Los documentos que han salido en los últimos 20 años de la Comisión Bíblica, sobre la instrucción que recomendé, es muy buena. Me dicen, no lo he estudiado en profundidad, que uno más reciente sobre el Antiguo Testamento no es tan bueno, pero aún así se muestra mucho más apertura en estas materias. Ahora que hay gente que por convicción sabe lo que la Biblia dice, porque es lo que la Biblia siempre ha dicho, es muy difícil, pero una de las únicas maneras de hacer es mostrar a la gente juntas Génesis 19 y Jueces. Cuando uno lo ve juntos, dice, carajo, ¿por qué no me lo explicaron? Porque es tan evidente, que dices, es perfectamente evidente que es la misma historia con diferente maquillaje. Y la idea de que esto tiene que ver con la homosexualidad, pues no. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jake, por tu presencia, por tus explicaciones y por tu sabiduría que nos la transmites. Y simplemente pues con esto damos por terminada la sesión y pues le damos un fuerte aplauso.